porque estamos también celebrando pues, el 14 aniversario de la fundación del Centro Espírita León de Niza aquí en Madrid, y estamos muy, muy contentos y contamos con vosotros, que sois grandes amigos, pero sobre todo con la presencia de Pedro, que para mí, desde que lo conocí, es una persona muy, muy especial, muy, muy especial. Hemos tenido el placer de contar con él siempre que lo hemos necesitado, en los congresos, con la Comisión de Infancia, Juventud y Familia. Ha sido una gran ayuda y una gran inspiración también para todos nosotros, por el amor con el que ha trabajado siempre con los niños y con los jóvenes. Ha sido siempre un gusto y una emoción muy grande trabajar con él. Así que, Pedro, pues darte la bienvenida y agradecerte muchísimo porque compartas esta tarde con nosotros hablando de esta gran figura que es Amalia Domingo Soler, de la que también hablas con un cariño y una cercanía que nos envuelve a todos, ¿no? Que nos ha hecho, cuando te hemos visto en las distintas conferencias, en las distintas charlas que ha dado sobre ella, acercarnos mucho, mucho a su figura, sentirla muy cerca, ¿no? Sentirla muy presente, como debe de ser, ¿no? Porque es para todos nosotros un gran referente, como mujer y como espiritista. Así que, Pedro, muchas gracias por estar aquí. Antes de nada, tenemos a nuestra querida Amalia por aquí, de Cuba, y ella quiere leer para nosotros una pequeña canción que la enseñaron de niña sobre Amalia Domingo Soler. Así que, Amalia querida, cuando tú quieras. Ajá. ¿La puedo cantar mejor? Claro, por supuesto, la claro, puedes cantarla. Fue Claro que concebida sí. para cantar, pero bueno, yo la canto. Cántala, cántala. Bueno, yo quiero decir que honrar, dijo un gran poeta, y que nos honrar a esta gran invitada de hoy, que es Amalia Domingo Soler. Y bueno, con mucho amor para todos ustedes y para ella y para todos los espíritus, todos los necesitados y los menos necesitados. Blanca paloma de liras alas, tiende su vuelo hacia el cielo azul, y entre las nubes que la contemplan pasa radiante de amor y luz. Esa es Amalia, seguid sus huellas, tiernas violetas, pan de ella en flor. Sigue la ruta del infinito, como en la tierra, buscando a Dios, cuando al recuerdo de sus virtudes brota en el alma dulce emoción, llegue hasta ella como el perfume de las violetas, nuestra oración. Muchísimas gracias, Amalia. Lindísima. Gracias a ustedes. Tiene una letra muy bonita, muy preciosa, bonita. Preciosa. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. La letra es como Amalia. Es ella. Sí, cierto, cierto.
Es ella en toda su esencia. Sí, Bueno, pues gracias, Amalia. Gracias. gracias a ustedes por permitirme cantar mi canción de la niñez. Encantados, encantadísimos, ya lo sabes. Pues Rosa, cuando tú quieras. Bueno, después de esta canción tan bonita que nos ha cantado con todo el corazón Amalia, desde Cuba, bueno, ella está aquí ahora, pero recordando su estancia en Cuba, su infancia. Pues vamos a presentar a Pedro Javier Cabrera Rodríguez, que es nuestro amigo, nuestro compañero. Hay personas aquí que no, bueno, a lo mejor no le conocen, pero hoy le van a conocer porque él da todo aquí cada vez que habla, que nos expresa, nos trae su corazón. Bueno, él nació en Córdoba hace poquito tiempo, no mucho, ¿verdad? Él es diplomado en pedagogía terapéutica, ejerce como maestro de educación especial desde el año 1995, pero es funcionario de carrera desde 2006. Tiene formación específica sobre diversidad funcional, trastornos graves del comportamiento, hiperactividad y autismo infantil. Es coordinador y participante de distintos planes y proyectos educativos en la escuela pública, como Escuela Espacio de Paz, Creciendo en Salud, Bibliotecas Escolares, Igualdad y Medio Ambiente. También es cantautor dedicado especialmente al público infantil, con 3 discos publicados ya. Es cantautor espírita con canciones dedicadas a Amalia Domingo Soler, también al Espíritu de Verdad o a Divaldo Franco, entre otros. En 2010 funda el Grupo de Estudios Espíritas Entre Dos Mundos en la ciudad autónoma de Ceuta. Ha sido colaborador activo durante 4 años de la Comisión de Infancia, Juventud y Familia de la Federación Espírita Española, donde hemos aprendido mucho, ¿verdad? Hemos hecho muchísimas cosas ahí en los congresos. Simpatizante y cooperador de la Asociación Espírita Andaluza Amalia Domingo Soler, y actualmente coordina el Grupo de Estudios de Espiritismo de la Costa del Sol en Málaga. Acaba de publicar Pedro Javier un libro de cuentos infantiles titulado El escondido mundo de mi vida, un libro de contenido espiritual y laico con un lenguaje propicio para que puedan leerlo y trabajarlo niñas y niños de todos los ambientes y confesiones, así como también puede ser utilizado en cualquier escuela. El libro se acompaña de canciones educativas de muchos y variados estilos, muchas de ellas ya presentadas en diferentes congresos espíritas nacionales. Muchísimo conocimiento, muchísimo trabajo con la infancia, con la juventud. Yo creo que además hecho desde lo más profundo del ser y acompañado también con los espíritus, ¿no? Que están a tu lado, te inspiran y saben que eres un grandísimo trabajador. Espírita, como ser humano, como profesional de la educación, como músico, como artista. Así que, Pedro Javier, para ti, toda nuestra atención en el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por vuestras palabras, y lo primero decir que no hay mejor manera de empezar una conferencia sobre Amalia con una canción hecha por una mujer cubana con esa dulzura, y porque si algo tenía Amalia era alma de artista, y ella utilizaba la poesía y la expresión poética para expresar sus sentimientos, porque toda esa expresión poética es un canal vibratorio que nos mueve entre los diferentes mundos y nos hace viajar mucho mejor, ¿no? A través del corazón, que es un camino muy directo. Así es que muchísimas gracias por comenzar así. Cuando me comentó Valle el tema de la conferencia, pues el título puso Memorias de una mujer. Y es curioso, sabéis que Amalia tiene un libro que tituló Memorias de una mujer. Esa idea de hacer ella unas memorias se la inspiró el padre Germán, concretamente para decir, le dijo: tienes que escribir unas memorias para dejar una herencia a los pobres. Y ella, al poner el título, podía haber puesto Memorias de Amalia Domingo Soler, porque ya era muy conocida por aquel entonces en España y en Latinoamérica, pero sin embargo lo tituló Memorias de una mujer. Y allí dejó claramente sus propósitos de escribir esas memorias, y su propósito principal era
que nadie es pequeño cuando se quiere engrandecer. Y ella, que se dirigía siempre a las mujeres, principalmente decía, la mujer más pobre, la más abandonada, la que el infortunio convierte en una hoja seca que el viento arrastra a su capricho, puede llegar a ser grande convirtiéndose en maestra de aquellos que saben menos que ella, porque ella, siendo muy pobre y pasando todas las vicisitudes que pasó en la vida, llegó a enseñar a los demás. Y con su ejemplo y su propia vida, ella con sus memorias quería decirle así, cualquiera de vosotros y de vosotras puede, a través de su trabajo, de su tenacidad y de su esfuerzo, poder llegar a enseñar a otras personas. Decía ella, no se necesita para esto tener una especialidad, ni tener un talento gigante, ni poseer virtudes de primer orden, ni haber venido a este mundo en ninguna misión. Nada de eso. Muy al contrario. Solo es preciso venir sencillamente a pagar lo mucho que debemos de anteriores existencias, adquiriendo únicamente la completa y absoluta convicción de que nadie nos puede salvar más que nosotros mismos. El título, además de poner ella Memorias de una mujer, es una declaración de intenciones, porque ella dedica sus memorias a las mujeres, dedica sus memorias y dice literalmente a las mujeres pobres y abandonadas a sus propias fuerzas, a las que calman su sed con sus lágrimas, a las que tienen frío dentro de su hogar, a las que se quedan solas en la tierra a merced del infortunio, a las que trabajan en su casa junto al lecho de un enfermo querido, a las que se levantan cuando aún las estrellas envían sus pálidos fulgores sobre la tierra y se acuestan después de la medianoche rendidas de cansancio y angustia, a las que padecen hambre de pan y sed de amor, a las que escuchan una palabra, a las que no escuchan una palabra de cariño, a las infelices expósitas que no han recibido el beso de una madre, a las esposas abandonadas rodeadas de pequeñuelos hambrientos. A todas las mujeres, en fin, que sufren el peso de su expiación, dedico mis memorias. Fijaros que muchas veces estudiamos el espiritismo porque queremos formarnos, porque queremos regenerarnos, pero sin embargo, ella siempre lo decía, dar consuelo a los pobres, porque el espiritismo es consolador y nunca podemos olvidar ese aspecto, que debemos de consolar a las personas que más lo necesitan. Esa es la finalidad. Nosotros, los espiritistas, hemos conocido todos los textos de Amalia y sus memorias a través de lo que se ha publicado a través del espiritismo. Sin embargo, en los últimos tiempos ha habido algunas escritoras, como por ejemplo Begoña Sáenz Martínez en su libro Mujeres en la Historia, o Amerina Correa, El espiritismo de fin de siglo, donde han estado investigando a Amalia y nos han mostrado otras facetas de su actividad personal y de su vida, que compaginándolas con el diario de Amalia, que hace unos 5 años publicó la Federación Espírita Española, que yo tuve opción de colaborar y que además lo tengo escaneado con muchos poemas de su puño de letra, y quien lo quiera tener se lo puedo pasar al golpe de WhatsApp. Pues hemos podido también conocer muchos aspectos de la vida de Amalia, de cómo se desenvolvía en la sociedad de su época. Y esta, por ejemplo, Amelina Correa, en su libro Espiritismo de fin de siglo, esta catedrática indaga en la relación entre el espiritismo y la autoridad femenina para adentrarse en la continuación de la obra de Amalia Te perdono, Memorias de un espíritu, que se publicaba en la revista de la Luz del Porvenir, y que suscitó un sinfín de relecturas teresianas y que supone una reflexión sobre los condicionantes que han podido modificar el discurso de Santa Teresa, porque en el libro de Te perdono, la protagonista es Santa Teresa, y entonces pues es muy interesante hacer esa relectura para poder comparar con ese mensaje de Teresa de Ávila, ¿no? En ese diario personal pues aparecen también muchísimas poesías que ha escrito Amalia y que no tenían nada que ver con el espiritismo, y que voy a ir haciendo mención a algunas de ellas, ¿no? Por lo tanto, la vida de Amalia, en sus memorias, tenemos que verla desde varios puntos de vista, desde el espiritista y desde el punto de vista laico. Y además es muy importante en su vida, antes de conocer el espiritismo y después de conocer el espiritismo, porque se produce un punto de inflexión interesantísimo, porque cuando ella se dedica al espiritismo es cuando ya
se puede decir que terminan todos sus sufrimientos y todas sus expiaciones más fuertes de su última existencia en la Tierra, ¿no? Su renombre, sin embargo, fuera del espiritismo, se caracteriza, es conocida, ella, fuera del espiritismo, por su interés en la reforma social, por el progreso, por la libertad de conciencia, por la emancipación de la mujer y por el mejoramiento del individuo. El siglo XIX, donde vivió ella, era un siglo donde apareció el modernismo y aparecieron nuevas corrientes de pensamiento como la teosofía o el espiritismo. Como todas sabéis, ella nació en Sevilla el día de noviembre del 35 en una familia sin padre. Su papá, Juan Daniel Domingo, no está en el hogar, no hubo un buen entendimiento con su madre. Su mamá, Manuela Soler Pinto, junto con su abuela, al verla ciega a los 8 días, quedan aterradas. Pero su madre, Manuela, de una voluntad férrea, le enseña a leer y escribir. Decía Amalia: fijaros qué bonito. ¿Sabéis por qué las madres llevan en sí mismas la esencia inapreciable de todos los amores? Porque Dios les dice: amad en mi nombre a vuestros hijos. Ella lleva el amor de madre hasta en los huesos. Ella, Amalia, empieza a escribir a los 10 años. Empieza a escribir poesía a los 10 años. Y la primera publicación es en 1954, con 19 años, en un poema llamado Mi juventud. Un poquito, es una mujer dedicada, que ha viajado mucho, nace en Sevilla, pasa por Canarias, pasa sus tribulaciones en Madrid, va a Alicante, a la Costa Brava, a Tarragona, a Barcelona, una mujer de viajes. No se conoce nada de los transcursos de esos viajes, excepto algunos escritos que tiene ella en su diario, que publicó en el diario de Tarragona, impresiones de viajes, donde cuenta sus impresiones en las diferentes ciudades. Una mujer con alma de artista que visita presidios, hospitales y trata constantemente con personas con discapacidad. Defensora de los desheredados. La escritora Begoña cuenta cómo ella ya cuando está en Barcelona, en un pequeño jardín de su casa de Gracia, pasa las horas y recibe la visita de las mujeres cuando vuelven de la fábrica. Y eso me parece una imagen bellísima de ella. En el año 1858, con 23 añitos, ya no conoce nada del espiritismo, su madre es católica, publica en el Museo Literario, periódico de Sevilla, junto con otras poetas de renombre como Campo Amor. Y su nombre, el de Amalia, está asociado literariamente a dos poetisas muy conocidas, englobadas en el estilo del romanticismo, que son Ángela Massini y Victoria Bridous. Estas poetisas influyen mucho en su manera de escribir. Al ser románticas, con sus emociones, con la nostalgia, con el sentimiento y comunión con la naturaleza, con todos los poemas que vamos a encontrar de Amalia referidos a la naturaleza, con la demostración que ella siempre está hablando de su idea de Dios a partir de la naturaleza, no en los templos. Y aquí sí se ve la influencia de estas poetas en su forma de escribir. También en 1860 publican en la revista Cordobesa, dirigida por el conde Torres Cabrera. Estos poemas están en su diario. Escribe a los soldados que mueren en la guerra de Marruecos, escribe a la Semana Santa de Sevilla. Su madre, Manuela, muere a mediados del 69, cuando Amalia tiene 25 años. Hay que dar lejos ya la imagen de ella vestida de rosa y velo blanco en el Alcázar de Sevilla, recibiendo la famosa rosa de Álvarez, esa amistad, ese amistad que tuvieron y que ella explica muy bien en su libro de Memorias de una mujer, en el capítulo titulado Prólogo de una historia, y que invito a que lo leáis. Este chico Álvarez, después de desencarnar, tiene una conversación con ella sobre la amistad en una sesión mediúnica, que también viene en Memorias de una mujer, y también recomiendo su lectura. Al principio, cuando se muere su mamá, pues ella recibe una paguita de sus familiares, pero luego los familiares se desentienden de ella y esto le hace dedicarse a la costura para pagarse la pensión. La muerte de su madre, eso es un golpetazo muy fuerte para ella, porque ella vive siempre a la mitad con sus problemas de vista. Su madre era una niña bastante mimada,
Claro, imaginaros que una niña que nace medio ciega, pues está muy mimada, normal, ¿no? Ella está sola y solo tiene dos opciones, o irse a un convento o un matrimonio de conveniencia, pero ella no quiere ni una ni otra. Entonces, ¿qué hace? Se va a Canarias y se va a vivir con sus amigas las poetisas. Eso a ella, irse a Canarias al principio le consuela un poco. Tiene unos versos muy bonitos cuando llega allí en los que dice: dejé mi patria y al cruzar los mares miré en torno de mis sombras extrañas, calmándose mi pena y mis pesares al contemplar el Teide y sus montañas. Allí cuando se va con estas poetisas, publica en el Eco del Comercio de Tenerife y allí escribe poesía sentimental, poesía de circunstancia, aunque allí no le va muy bien. A ella allí no le va muy bien y lo cuenta en sus memorias. No se mete en detalles porque ya no va a criticar ni a hablar mal de las personas, pero no se encuentra bien, pero deja constancia de que no se encuentra bien y nombra a Espronceda con la juventud, edad de funestos desengaños. Tiene allí una serie de desengaños personales como cualquiera personas tenemos. Eso es normal, ¿no? Esta es una de las poetisas. Massini tiene un hermano, un presbítero, Antonio Massini, que está en Cádiz. Y cuando Amalia abandona Canarias, se va a Cádiz y Antonio Massini, este presbítero, le entrega una comunicación que había obtenido para ella en una sesión espiritista que se titula Dedicada a una mensajera del progreso para Amalia, que también viene en sus memorias. Y la comunicación decía lo siguiente: ha llegado una paloma herida que abandonó su nido. Tenía que abandonarlo para recorrer la tierra, porque es una mensajera del progreso. Mujer, no llores, porque has roto tus lazos de familia. Tu familia es ingrata y no te merece. Tu familia no está en este mundo. La encontrarás más tarde en el espacio. Por esta vez estarás libre del yugo marital. Tiende sola tu vuelo, que a la sombra de tus alas un día reposarán los afligidos. Y esta comunicación la firma un tal Ismael. Amalia, cuando recibe esta comunicación, ella dice: si he de hablar con toda ingenuidad, diré que la profecía de no encontrar un marido me hizo muy poco feliz. Pues ya había perdido a mis padres, no tenía más que parientes ingratos a los cuales estorbaba mi presencia. Claro, tenían que pagarle dinero y se desentendieron. Nadie le prestaba amparo en la tierra y la perspectiva de una vida solitaria sin bienes de fortuna le asustaba, porque ella, como había vivido siempre a la mitad, no se le había enseñado ningún oficio excepto el de coser. Y no había podido estudiar ninguna carrera por su falta de vista. Entonces se encontraba en una situación muy difícil. Y encima decirle que no iba a encontrar marido, pues eso a ella pues le sentó muy mal, porque era joven, tenía 25 años. Así es que dice Amalia: la primera comunicación que me dieron los espíritus me fue muy desagradable. Agradecí el interés de los espiritistas gaditanos, pero las palabras del espíritu me hicieron decir con profunda tristeza: si esto fuera verdad, Dios mío, qué desgraciada voy a ser. Sola en la tierra, qué horror. Dicen que a mi sombra se acogerán los afligidos, y qué sombra podré dar yo. Los árboles secos no dan ninguna, y la mujer que no se casa es un árbol seco. Eso dijo Amalia. En ese momento se vino un poquito abajo. Así es que ahí, con esa desesperación, se va a Sevilla, se va a la tumba de su madre, porque ella iba mucho a la tumba de su madre, y se despide de Sevilla en un poema precioso que viene en su diario, que se llama Adiós Sevilla. Dice: adiós Sevilla, adiós, de ti me alejo, por siempre vivirás en mi memoria. La tumba de mi madre aquí la dejo, tu recuerdo será toda mi gloria. Adiós vergeles que dejé en mi infancia vagando por mis labios, dulce risa. Yo os mandaré a través de la distancia un suspiro en alas de la brisa. Escribía muy bien. Ella decide irse a Madrid. En sus memorias confiesa que allí podía vivir con más desahogo, pues el trabajo está mejor retribuido que en Sevilla, y en la corte ella piensa que tiene más ancho campo para sus aficiones literarias, porque es que a ella le gustaba publicar en revistas, porque tenía ese alma de artista, ¿no? Siempre se habla mucho de Amalia de la etapa de Barcelona, pero la etapa de Madrid es muy interesante, como vamos a ver ahora, ¿no? Lo que pasa es que allí ella es muy pobre
y esa pobreza le produce una grandísima humillación. Tiene que ir a casa de mujeres por un plato de sopa, y eran mujeres superficiales que no le aportaban nada y que además, a cambio del plato de sopa, la hacían en algunas ocasiones de correveidile, de entregar algunas cartas a otras personas, y ella no le gustaba nada, no se encontraba bien con esa superficialidad. Y en 1864 empezó a hacer algunas publicaciones en Madrid, en el Correo de la Moda, en el Álbum de Señoritas de Madrid, y allí inserta un texto en prosa que se llama La Soledad, también en otro periódico de Madrid que se llama La Educanda, un periódico de señoritas, pues claro, las mujeres tenían que escribir en periódicos femeninos, o a veces cuando no escribían con seudónimo, como Fernán Caballero, que era un seudónimo que utilizaban las mujeres para escribir. Y en este periódico, La Educanda, era un periódico dedicado a las madres de familia, ¿no? Y a directoras de colegios. Y ella allí pues, hace algunas publicaciones. Hay un dato muy interesante, que es que ella le escribe un poema a la reina, a Isabel II. El 30 de septiembre de 1865 está fechado ese poema. Y el 9 de noviembre, en La Época, que es un periódico de Madrid, incluye en sus noticias: recibimos una tierna y sentida composición poética de Amalia Domingo Soler, y la reina Isabel II le da a Amalia 2000 reales por esa poesía. Esa poesía está en su diario, en el diario que publicó la Federación Espírita Española, está. Es bastante largo. El final así del poema dice, porque ella le habla a la reina de su madre, y le dice: tengo una tumba en donde el alma llora, tengo una tumba a quien contar mi pena, tengo una tumba que mi pecho adora, tengo una tumba que mi vida llena. Mi madre desde el cielo donde mora rogará a Dios por Isabel la buena. Eso le escribe a la reina, ¿no? Otra revista de Madrid, que se llama El Álbum de las Familias, aparecen artículos de ella, como La Perfecta Casada, donde Amalia alerta sobre los peligros del afán de figurar y la ambición. Y hablando ya de que la educación de la mujer depende, de su educación depende el porvenir de la humanidad. También hay otros textos donde lamenta las corridas de toros, y dice Amalia que en lugar de las corridas de toros deberían hacer representaciones teatrales, y que se usen esas plazas para loables fines. Y también hay colaboraciones en una revista que se llama El Jardín. Entonces es muy bonito todo esto, porque esto le va a crear a ella una profesionalidad literaria que después le va a servir para sus labores de divulgación del espiritismo en sus revistas mucho más profesionales, ¿no? Todo esto lo va compaginando con la costura, con sus problemas de vista y con la pobreza, porque es que ella en Madrid las pasa canutas. Lo que pasa es que tiene la gran suerte, bueno, antes de decir esto, ella, estando en Madrid, llega un momento que no tiene dinero, que tiene que vender, va vendiendo todos sus vestidos y ya solo le queda uno. Y estando en una pensión, ella piensa en suicidarse. Le dan una buena noticia, que es que le dan unos vales para unos comedores sociales para todo un año de platos de cocido, con lo cual ella ya por lo menos durante un año puede ir a un comedor social a comer cocido todos los días, y eso por lo menos le da esa tranquilidad de poder comer todos los días. Después ya con un poquito de dinero que gana se va y vive en un taller de pintores. Y allí está metidita, ¿no? Escribiendo, cosiendo, sobreviviendo como puede, ¿no? Ahí en esa época de Madrid ella descubre la iglesia evangélica y va y se siente muy bien entre los evangélicos. Son personas pobres con las que ella se relaciona, y allí se siente muy bien, muy querida y muy bien acogida, pero tiene sus dudas con toda la religión evangélica, ¿no? Porque ella se pregunta: ¿por qué he sufrido desde que nací? ¿Por qué cayó sobre mí el castigo antes de haber yo pecado? Pues claro, como ellos no creen en la reencarnación, ni en la existencia, ni en la anterioridad del alma, pues no da respuesta a todas estas cosas, ¿no? Números en La Luz, un periódico evangelista que se llamaba La Luz, ella escribía allí bajo el seudónimo de Violeta. ¿Sabéis la vinculación que Amalia tiene con las violetas? Pues ella misma se puso el seudónimo de Violeta para escribir en la revista La Luz de los evangelistas, ¿no?
ella cuando se acerca allí tiene una amiga que se llama Engracia, que va con ella, que se llevan de maravilla. Es una amiga del alma que le produce mucho, mucho amor y mucho calor humano, ¿no? Y entonces ahí ella le presenta al grandísimo doctor Joaquín Irsen, que es un médico homeópata que hace curas asombrosas, ¿no? Y entonces este hombre pues le dice que le puede ayudar a curar la vista, pero que tiene que hacerle caso, que durante un año no puede hacer esfuerzo de la vista. Que le haga caso con eso, que solamente lea y 15 minutitos al día. Pero que no puede esforzar nada la vista, que no mire nada fijamente durante un año y que si le hace caso, ella se va a poner mucho mejor de la vista. Y ella le hace caso. Y este mismo médico homeópata le habla de unos locos espiritistas que hay en Madrid porque este médico empieza a hacer mucha confianza con Amalia. Amalia pues le cuenta todas esas cosas de por qué ella ha nacido así, que de repente, pasando con todos estos sufrimientos, y le dice, hay unos locos espiritistas en Madrid que aunque estén un poco locos no hacen nada malo a nadie, y que tienen una revista que se llama El Criterio y que habla de todas estas cosas que tú me estás contando, de que tiene que haber un motivo porque tú hayas nacido así y todo eso. Y entonces ella, Amalia, le dice a este hombre, pues eso que cuentan estos espiritistas es verdad. Y la vio este doctor con tanta seguridad en decir que eso era verdad que le dijo, Amalia, te voy a traer un periódico para que lo veas. Y le trajo un periódico y entonces Amalia se ilusionó con el periódico del Criterio de Madrid. Y un día leyendo todos esos periódicos, todos esos artículos, pues escuchó una voz que le dijo, luz, luz. Y entonces ella se puso muy bien de la vista. Y se acordó de que había pasado ya un año de hacer todos esos ejercicios que le había recomendado el doctor. Y entonces fue corriendo al doctor para darle las gracias, y es muy bonito el detalle porque este doctor le dijo, a mí, esto es muy espiritista, ¿eh? Le dijo, a mí no me dan las gracias, dáselas, yo no soy ningún santo ni hago milagros, dáselas a Hahnemann. Hahnemann es el inventor de la homeopatía. Entonces es un detalle muy, muy, muy bonito, ¿no? Y ya ella, pues manda, como ella está acostumbrada a querer publicar y a mandar su poesía a los sitios para que la publiquen, pues manda una poesía al Criterio, al periódico El Criterio del Madrid. Y recibe una carta muy atenta de quien manejaba el cotarro del espiritismo en Madrid, que era el vizconde de Torres Solanot, con un ejemplar de una obra escrita por este vizconde titulada Los preliminares del espiritismo, y su poesía de vuelta, que le dice que por abundancia de original no pueden publicarla. Amalia dice en sus memorias que ella no se desconcertó porque no les publicaran y porque le devolvieran su poesía, sino que envió al director de la Revelación de Alicante, Ausó, y al secretario de la Sociedad Alicantina le contestó con un correo ofreciéndole columnas en la Revelación, porque ella ya tenía acceso a diferentes periódicos de España del espiritismo. Le escribe a la Revelación de Alicante, le manda sus poesías y le contesta y le dicen, vas a escribir las columnas en la Revelación. Y a partir de ahí se puede decir que ya comienza una nueva etapa en Amalia, porque ya Amalia tiene una ilusión por la vida. Ha descubierto el espiritismo le da lo que va leyendo, lo poquito que va leyendo con los periódicos, que eso le da sentido a todos sus sufrimientos, y entonces ya se ilusiona porque además encima tiene posibilidad de escribir sobre el espiritismo con sus poesías y que se las publiquen en unas columnas de la Revelación de Alicante. Al tener ya relaciones con la Sociedad de Alicante, ella le pide una recomendación para que pueda asistir a las sesiones de la Espiritista Española, que es el centro espiritista que hay en Madrid. Y una noche ella se presenta con su carta de presentación que le han dado los espiritistas de Alicante en la calle Cervantes, donde encuentra una buena concurrencia de gente que al principio no le causó muy buena impresión porque ahí en el espiritismo en Madrid era gente muy culta, gente de una posición elevada, y ella pues venía del comedor social. Era una persona pobre, culta,
pero pobre, y entonces pues eso no le causó la misma impresión que cuando llegó a los evangelistas, que eran pues personas sencillas con que ella pues tenía más afinidad, ¿no? Pero luego Amalia decía, bueno, yo no, decía para adentro, yo no he venido aquí a hacer afinidades, he venido para aprender y estudiar el espiritismo. Y dice ella que con un recuerdo de mucha gratitud, dice literalmente, como un recuerdo de imperecedera gratitud, copio a continuación el primer artículo que leí en El Criterio, el cual me hizo decidir el espiritismo es verdad. Fue un artículo que escribió ella, el primer artículo que escribió ella en El Criterio de Madrid, que se llamaba La fe espiritista. Y como tiene tanto cariño, porque para ella fue tan bonito, tan importante poder escribir en el periódico de Madrid, pues en sus memorias ella quiso poner el artículo, ¿no? Y lee un poquito de él. Dice, no reconocemos más que una autoridad y un dogma, la verdad. Antes que nuestras creencias se arraiguen en nuestra conciencia, han sido analizadas por nuestra razón. Nuestra fe ha sido ayer nuestra duda, y nuestras dudas de hoy grandes, porque es mucho lo que nos queda que saber todavía, porque es insignificante lo que hemos explorado en el campo que descubrimos será nuestra fe de mañana. Pasaron algunos meses y estando una noche en La Espiritista Española, se habló del aniversario de Allan Kardec. Y uno de los vicepresidentes de la sociedad, llamado don Alejandro, se acercó y le dijo a Amalia, Amalia, en la próxima velada que tenemos, queremos que tú leas una poesía, porque tienes en tu cabecita cosas muy interesantes que contarnos a todos. Y Amalia se quedó muy sorprendida y miró a su amiga Benicia. Benicia era la amiga de Amalia que iba con ella al Centro Espiritista de Madrid, al espiritista. Y le dio las gracias, estaba tan emocionada y le dio las gracias con su pensamiento, porque le dijo, gracias Benicia por acompañarme a estas reuniones y haber roto la muralla que yo tenía con estos señores tan elegantes, que eran tan diferentes de mí, que ahora me tienen aquí acogido y quieren que yo lea en sus actos y todo. Y entonces fue cuando allí escribió su famoso poema a la memoria de Allan Kardec. Ella vivía ya en una especie de guardilla con unas mujeres muy buenas. Ella cosía para una mujer francesa y esa noche se puso un traje francés y una de las muchachas que vivían con ella le hizo un peinado muy bonito. Y entonces pues Amalia supongo que quería lo más bonita posible para recitar su poesía de Allan Kardec, que es un poema maravilloso que voy a recitar y que dice, locos errantes que cruzáis la tierra oyendo un eco que en los aires zumba, los que sufrís encarnizada guerra porque en vosotros el ayer retumba, los que decís que el porvenir se encierra en la perpetua vida de ultratumba. A vosotros, ilusos, utopistas, me dirijo, escuchadme, espiritistas. Así empezaba el poema, ¿no? No se cortaba un pelo y se dirigía a los espiritistas, ¿no? Y continuaba, yo vine al mundo y penetré en la vida con la incredulidad por patrimonio. Nunca acepté la gloria bendecida, ni el limbo, ni el infierno, ni el demonio. Yo he buscado otro punto de partida que del gran ser me diera testimonio. Ninguna religión, dogma ni rito me ha mostrado de Dios el infinito. Yo admiro en las gigantes catedrales de los nobles artistas del desvelo, que en el mármol grabaron los anales de la bíblica historia de este suelo. Escucho las salmodias celestiales y murmuro después con desconsuelo. La inspiración del hombre es portentosa, mas la causa primera es otra cosa. Contemplo con placer grande y profundo la solitaria ermita del desierto, pero no envidio al que abandona el mundo que es la inacción, la calma, mas no el puerto. Y la vida es luchar, aunque un segundo lo convierta en un siglo el desacierto, y la ansiedad fatal que nos ayuda a lanzarnos en brazos de la duda. Sin dudar, no se llega hasta la cumbre de la fe que transporta las montañas. Sin dudar, adquirimos la costumbre de aceptar como buenas las patrañas. Yo dudé y adquirí la certidumbre que no hay otras tierras para el hombre extrañas.
y algo sin nombre que en los aires zumba trajo hasta mí los ecos de ultratumba. Allan Kardec, filósofo eminente, se asemejó a Colón, que tras los mares vio las palmas de un nuevo continente y escuchó de otros hombres los cantares. Y Allan Kardec, que fue constantemente el sabio explorador de nuevos lares, también veía rodar por los espacios planetas con techumbres de topacios. Él vio la irradiación del infinito en algo que su mente presentía, y el porvenir del hombre lo vio escrito en torrentes de luz y de armonía. Allí en sus obras el Jordán bendito que calmara la sed del alma mía. Y desde entonces sigo mi jornada esperando tranquila y resignada. Inmensa gratitud guarda mi mente al que nunca debemos olvidarle. Espiritista, nuestro afán ardiente, uno solo ha de ser, el imitarle. Feliz aquel que siga su sendero. Honremos del gran hombre la memoria con nuestro amor profundo y verdadero. Oh, regenerador de las ideas, bendito Allan Kardec, bendito sea. Amalia dice literalmente: aquella noche formó época en mi vida. El 31 de marzo de 1875 entré a formar parte de la fila de los propagandistas del espiritismo. Desde aquella noche, cuántas veladas literarias he celebrado en la espiritista española. En todas ellas ha resonado mi humilde voz. Mi pobreza y mi modestísima posición social ya no sirvieron de obstáculo para intimar con aquellos hombres eminentes y aquellas mujeres distinguidas. Pocas sociedades científicas habrán tenido una edad de oro tan brillante, tan espléndido como lo tuvo la espiritista española. A partir de ahí ya invitan a Amalia para que no pare de publicar. A Usó en el periódico de Espiritismo de Sevilla, en la Fraternidad de Murcia. De los periódicos espiritistas españoles solamente le faltaba por colaborar en la revista de estudios psicológicos de Barcelona. Y entonces ella pues le escribió a su director, nada más y nada menos que José María Fernández Colavida. Y José María Fernández de Colavida no le contestaba. Y su silencio a ella le sorprendió porque le decían que era muy buena persona y que era muy amable. Y le sorprendía que no le contestara. Entonces Amalia pues le escribió de nuevo y a vuelta de correo obtuvo una contestación muy franca y muy afectuosa, aceptando su colaboración, enviándole su revista y además aconsejándole que trabajara sin parar en propagar el espiritismo. Y Amalia, muy entusiasmada con el artículo, pues ya publicó en el año 1875. Y de las primeras cosas que hizo, que es un asunto muy interesante, era sobre, había un proyecto en Barcelona, Cataluña, como es tan vanguardista y siempre van a la cabeza, pues era la exposición de Filadelfia en Estados Unidos en 1876, un stand en esa exposición de Filadelfia sobre obras y periódicos espiritistas. Y entonces Amalia escribió una carta que publicó la revista de Barcelona en su número 3 de ese mismo año, hablando de este tema, Amalia, de lo importante que era que el espiritismo participara en esa exposición de Filadelfia, ¿no? Y decía Amalia en esa carta, el espiritismo, porque Amalia pensaba que allí, pues si se hablaba de espiritismo, podían ahí aparecer muchas cosas de adivinaciones y no quería que se llegara, que lo que nos pasa también a nosotros, que confundan el espiritismo con cosas que no son. Y entonces, pues Amalia dijo en esa carta, el espiritismo no es la alquimia de los pasados siglos, no es la prestidigitación moderna, no es la magia de los egipcios, es únicamente la práctica del Evangelio. Es la primitiva enseñanza de Cristo, ni más ni menos. Cristo, que fue la humildad personificada, que sufrió resignado la befa y el escarnio, echó un día a latigazos a los mercadores del templo. Pues bien, para nosotros los espiritistas, nuestro templo debe ser todo lugar, todo paraje, todo sitio donde se rinda culto a la civilización. Era muy moderna, Amalia, ¿eh? Afortunadamente, nuestros hermanos
de los Estados Unidos han levantado una fábrica grandiosa y ofrecen en ella hospitalidad a la industria de todos los países, a las artes de todas las regiones, a todos los adelantos en fin de la humanidad. Acudamos nosotros al llamamiento y hagamos lo que hizo Cristo. Echemos a los mercaderes del espiritismo que irán a ofrecer sus mercancías a la exposición de Filadelfia. Debemos unirnos todos los espiritistas de este globo y decir, por medio de la palabra, del libro, del periódico, de los cuadros, de la estatua, del arte, que el hombre no posee con las comunicaciones de ultratumba el oráculo de Napoleón, que lo que únicamente ha conseguido es el convencerse de la identidad de sus pasadas existencias y conformarse y resignarse con sus penalidades presentes. Que el verdadero espiritista solo se ocupa en recordar el dístico del templo de Delfos, conócete a ti mismo. Y el conocimiento de nuestra pequeñez nos hace ser mucho más indulgentes con los demás. Esto es muy bonito. Los espiritistas no son reveladores del mañana. Conocemos algo, lo que fuimos, no lo que seremos. Este es el error capital que pesa sobre el espiritismo, que le quieren dar un tinte fantástico que realmente no tiene. Por eso nosotros debemos llevar a la exposición de Filadelfia nuestros diversos adelantos, las inspiraciones que recibamos de espíritus superiores, pero sin amaneramiento ni artificio. Eso lo escribe en Madrid en mayo de 1875, aunque lo publiquen en la Revista de Barcelona. Todavía está en Madrid. Bueno, pues a partir de aquí, su médico le recomienda que para la vista, para mejorar, que se dé unos baños de mar. Y como ya tiene tantos amigos, pues se va a Alicante con su amigo Ausó y allí puede disfrutar, se va en verano y allí ya puede disfrutar de los baños del mar. Lo que pasa es que ella no se siente bien porque a ella no le gusta vivir de los espiritistas. Los espiritistas la invitan a su casa, le cubren todos los gastos y ella no se siente bien porque no le gusta vivir de los espiritistas. Allí en Alicante ella sabe de la aparición de una nueva prensa, de un nuevo periódico que es un periódico muy importante, El Buen Sentido, de Lleida, y entonces pues decide escribir para El Buen Sentido de Lleida, y como está en el mar, pues él hace como ella tiene que ir al mar al darse unos baños, y además el mar para él es una cosa muy importante, puesto que ella reconoce siempre en sus memorias que ella iba al mar a las 4 de la mañana para darse los baños de mar y que allí estaba completamente sola. Y entonces Amalia tiene muchísimas meditaciones hechas en el mar y muchísimas reflexiones hablando de la existencia de Dios a partir del mar y a partir de la naturaleza. Y el recuerdo en el mar, pues ella hace una poesía que la pone en relación con José Amigo y Peñicer. Que otro espiritista que le anima muchísimo a que escribiera, ¿no? Y cuando llega a ese sitio, Alicante, y se ve ella allí en el mar, pues escribe una poesía preciosa que manda allí a Lleida, que dice, muy terapéutica esta poesía, pues esas poesías de Amalia son muy terapéuticas y las meditaciones que hace son muy terapéuticas. Yo me recuerdo muchas veces ahora cuando se hacen las meditaciones guiadas, ¿no? Pues esas poesías, esas meditaciones, en su diario pone meditación, pues podrían ser también meditaciones guiadas cuando hacemos meditación, ¿no? Decía, pobres desheredados de este mundo, cuando sintáis el dardo de la duda, cuando en vuestro dolor grande y profundo ningún genio del bien os preste ayuda, id a las orillas del mar, vergel fecundo, donde la inteligencia torpe y ruda se engrandece, se eleva, se dilata y el férreo lazo con valor desata. Allí está siempre Dios, allí, en mi duelo, le encontré, omnipotente y soberano, difundiendo la luz, mostrando el cielo, y del abismo el misterioso arcano. Venid los que vivís con triste anhelo, venid a contemplar el océano. Después de Alicante, ella se va a Gijona, que está también por esa zona, y allí se va con su amiga Teresa, Galiana, y se pone malita. Y con unas fiebres que
duran meses. La cuida esta amiga suya que Amalia la quiere y le está eternamente agradecida porque dice que cuando estaba malita con fiebre, Teresa Galiana se quedaba sentada a su lado cuidándola y le recordaba a su madre. Y el día que fue el santo de Amalia, que era en verano, cuando ella estaba allí, le organizaron una fiesta sorpresa y se presentaron con una tarta que ponía el nombre de Amalia. Y Amalia, después de haber pasado tanto, después de haber que se quedado sin madre, que le hicieran esa fiesta sorpresa con una tarta con su nombre, pues ella se puso a llorar y se emocionó muchísimo, ¿no? Y lo cuenta esos detalles que parece que no son importantes, pero son importantísimos en la vida, mucho más que las mayores intelectualidades, ¿no? Como está malita, pues a Usó, que también es médico, le dice que se vaya otra vez para Alicante, que él la va a terminar de curar, ¿no? Se va unos meses a Murcia, pero ella, como no quiere vivir de los espiritistas, pues dice que se vuelve a Madrid, que ahí es donde más trabajo hay. Es el año 76 y ella tiene 41 años, ¿no? Dice, una noche al volver de mi trabajo, ella estando en Madrid me dijo su compañera con la que vivía con ella, que la llamaba su hermana, dice, ¿cuánto siento que no hayas estado aquí, Amalia? Han venido a verte dos espiritistas catalanes. Me han hablado de tus escritos con muchísimo entusiasmo. Tengo una tarjeta para ti del presidente del Círculo Espiritista La Buena Nueva de la Villa de Gracia de Barcelona. Y dice que tiene un gran empeño que te vayas a vivir a su casa. Y no te dije yo que vas a volar muy lejos. Y aquí, pues ya es cuando empieza su etapa de Barcelona. Ella al principio no se quería a Barcelona porque no quiere vivir de los espiritistas, pero esta amiga suya, esta hermana suya, dice que se vaya a vivir con ella, que al final primero se va a Amalia y después ella no se puede ir. Total, que ya Amalia se ve en Barcelona, se vaya a probar, no quiere vivir de los espiritistas y este hombre, el que lleva el Círculo de la Buena Nueva, que es Luis Llach, una persona muy importante en el espiritismo de España, muy importante y muy querido también porque era el mentor de Amalia y fundamental, ¿no? Le pronostica, sin ser médico ni nada, de forma cariñosa, le pronostica, se pone tu vista, te va a fallar para coser y solamente te va a servir para escribir. Pero Amalia parece ser que es muy cabezota y empieza a fallar a la vista, pero como no quiere vivir de los espiritistas, pues dice, bueno, pues no voy a coser y se pone a aprender a hacer corbatas para poder seguir trabajando. Hasta que llega un momento que ya la vista le falla y le dice a Luis, tienes razón, tu profecía se ha cumplido, no puedo coser ni puedo hacer corbatas, solo puedo escribir un poquito. Y le dice Luis ya, verás las cosas que haces con tus ojos medio cerrados. Aquí nos sobran costureras y nos faltan escritoras. Y entre todos, pues empiezan a ayudarla, a darle folios y empiezan sobre todo a darle sellos. Y ahí es cuando empieza con los sellos que le mandan a escribir a Latinoamérica. Es cuando empieza a escribir las cartas a Latinoamérica y empieza ella a darse a conocer al otro lado del charco. Que allí, digo yo, que en Latinoamérica, en Cuba, en Venezuela, en Uruguay, tiene que haber cartas de ella. Tiene que haber cartas de ella porque ella escribía mucho por allí, ¿no? Y no sé si habrá alguna física que se pueda conservar, sería interesante, ¿no? Investigar un poco sobre ellas, ¿no? Y en el centro de la Buena Nueva de Gracia, lo que le pasaba a Amalia, que las comunicaciones eran muy simples, ella estaba acostumbrada a los mensajes muy profundos que había en el Centro Espírita de Madrid, ¿no? Ahí había unos mensajes bastante más elevados y como Luis Llach era magnetizador, pues trabajaba mucho con espíritus obsesados y Amalia, que era una mujer muy sensible, pues aquello le impresionaba mucho. Y dice que ella solamente se calmaba cuando iba al centro de Miguel Vives. Ella decía que solamente había dos hombres que a ella en su vida le calmaban con la dulzura con las que se expresaban y su iluminación. Uno era Miguel Vives y otro era el pastor evangelista con el que iba a Madrid. Entonces es muy importante cuando va a Tarrasa, al centro de Miguel Vives, y allí, porque ella está en ese momento, está en Barcelona, está en una crisis. Ella está empezando, está escribiendo ya, pero sigue todavía en crisis de que no quiere vivir de los espiritistas,
y las sesiones que hay allí pues son de desosesión y ella no se encuentra muy cómoda, no encuentra todavía su sitio. Es normal cuando cambiamos y nos tenemos que adaptar a un sitio, los cambios a todos nos cuestan, ¿no? Hasta que entramos, ¿no? Pero resulta que en Tarrasa recibe una comunicación de su madre y esa comunicación le cambia todo, porque recibió una comisión de su madre a través de Miguel Vives, que Miguel Vives se puso a llorar en esa comunicación. Y el que estaba un poco hablando con el espíritu, porque Miguel Vives era el medium, le preguntó, ¿quién era el buen espíritu a quien buscas aquí? Y yo voy a leer un poquito del mensaje de su madre. Dijo, a mi pobre hija. Al oír, dice Amalia, al oír esta contestación sentí en todo mi ser tan violenta sacudida, me emocioné de tal modo que me es del todo imposible explicar lo que sentí, pero hice esfuerzos sobrehumanos para prestar toda mi atención al medium que serenándose lentamente prosiguió diciendo. Continuó con el mensaje de su mamá. Sí, hermanos míos, vengo a decirle a mi hija que no está sola en este mundo, que jamás lo ha estado, que en los momentos de mayor angustia, cuando ha pagado con mares de llanto una mínima parte de sus muchas culpas, yo he velado su sueño, yo he guiado sus pasos, le he inspirado la repulsión que siempre ha sentido por todo lo que lleva el sello de la degradación. Yo la he apartado del abismo del suicidio. Yo he murmurado en su oído, sufre y espera. Yo he conservado el fuego sagrado de su dignidad bajo las cenizas de la humillación y de la miseria. Yo he sido siempre su madre, aquella que se extasiaba con sus caricias, que no vivía más que para su hija. ¿Cuánto has sufrido, hija mía? O por mejor decir, ¿cuánto hemos sufrido? Cuando tú te has caído, las dos recibíamos daño. Cuando tú te desesperabas al oír tus amargas quejas, yo también creía que Dios era injusto. Siempre en pos de ti. He vivido como tú, en tinieblas. Yo no quería ver la grandeza del infinito, viviendo tú en la sombra del dolor. Yo no quería hacer uso de las ventajas de mi desencarnación, mientras tú estuvieras esclavizada con la esclavitud de las dolencias, de la soledad y de la miseria. Yo quería que tuvieras una familia y ya la tienes. Hija mía, los espiritistas te quieren mucho. Quererla, hermanos míos, ayudarla en su penosa peregrinación. Ella os dirá cómo lloran muchos desgraciados. Ella os contará interesantes historias. Ella trabajará en medio de su inutilidad física y difundirá la luz de la esperanza entre los desvalidos y los infortunados. Amadla, hermanos míos. Ella se cree sola desde que no duerme en mis brazos. Tiene miedo, mucho miedo de volver a sufrir lo que ha sufrido. Decirle para ella no habrá más aislamiento, que habrá muchos desgraciados que buscarán sus consejos. Decirle que ella dará muchas limosnas a los pobrecitos necesitados. Decirle que en sus horas de melancolía se entregue a un asiduo trabajo. Que nunca el desaliento se apodere de ella. Que jamás la duda la arroje en el abismo de la desesperación. Que ella puede borrar las manchas de su pasado conquistando con sus esfuerzos un porvenir glorioso. La tierra es mi cárcel porque tú estás en ella. No lo olvides nunca. Tú eres mi culto y mi religión. Yo vivo por ti y para ti. Para mí en el universo no hay más que tú. Bien he oído y bien he creado numerosas familias en el transcurso de muchos siglos, pero ninguno de mis deudos me atrae como tú. Eres tan desgraciada, te crees tan sola, trabaja en tu progreso, hija mía, que te va faltando la luz en los ojos y en el alma. Yo te daré una nueva familia. Yo le diré a los espiritistas que te amen. Yo les inspiraré para que no te abandonen. Tú no padecerás hambre, tú no sentirás frío. Tú morirás rodeada de pobres que te bendecirán y acompañarán tus restos llorando un profundo desconsuelo. Trabaja, hija mía, trabaja sin descanso, interpretando el pensamiento de los espíritus.
que puedes hacer mucho bien a la humanidad. No olvides los consejos de tu madre. Este mensaje de la madre de Amalia, aparte de ser un estudio del espiritismo, de las relaciones entre encarnados y desencarnados cuando se nos van nuestros seres queridos y seguimos apegados, es un discurso de una madre absoluta, ¿no? Y yo creo que en este discurso se puede resumir todo el sentimiento de la existencia de Amalia. De hecho, Amalia decía, bueno, no hay mejor religión que una buena madre. Y esa frase de Amalia a mí me parece, vamos, acertadísima, ¿no? Esta comunicación para Amalia es completamente inesperada y le enloquece de alegría. Dice que gritó, que lloró, que abrazó a esas mujeres. Su madre vivía y vivía por ella todavía en el otro lado, ¿no? Y automáticamente, después del mensaje de su madre, su crisis de adaptación de Barcelona desaparece automáticamente, ¿no? Y a partir de ahí, en ese momento, pues conoce a su queridísimo amigo Eudaldo. Otra persona fundamental en el espiritismo nuestro, porque gracias a Eudaldo era el medium que trabajaba con Amalia. Si Eudaldo no está, la obra de Amalia es muchísimo menor. Hay un poema que hoy no voy a recitar, dedicado de Amalia a Eudaldo, cuando Eudaldo desencarna y Amalia se queda tristísima porque lo echa muchísimo de menos. Precioso, ¿no? Eudaldo no quería ser medio, era un maestro de obras, ¿no? Y se acercó al centro de la Buena Nueva cuando se murió su madre, como tantos que hace, que Amalia decía a las personas que pierden a sus seres queridos, iniciarlas en el espiritismo. Siempre decía eso Amalia. Pues Eudaldo no quería ser medio, entraba y se quedaba así dormido, y él no quería ser medio, no se iba, se tomaba un café, y Luis ya decía, dejadlo, que ya al final entrará razón. No le digáis que tiene que, no lo obligáis a que tiene que ser medio, no le digáis nada, que si no va a salir corriendo, que él lo vaya descubriendo poco a poco. Y así fue, un día se quedó dormido y le dio un mensaje a Amalia de su amiga Benicia, que había desencarnado, que era la que la acompañaba al Centro Espiritista de Madrid. Y a través de Eudaldo fue el primer mensaje que recibió allí en La Buena Nueva. Soy tu amiga Benicia, la que te iba contigo a Madrid. Y esa fue la primera comunicación. Entonces Eudaldo dice, bueno, le dijo a Luis ya, yo hago lo que me digáis como medium. Porque el mensaje que le dio Benicia fue, yo, Eudaldo, voy a ser vuestro medium, yo voy a ser el que trabaje con vosotros para ser intermediario de los espíritus. Eudaldo le dije a Luis ya, yo hago lo que queráis como medium en el centro. Y Luis ya le dice una cosa muy bonita, que nos tenemos nosotros que tener en cuenta cuando encontramos en nuestros centros espíritas a personas pues, que desarrollan la mediunidad. Dice, tú no te preocupes, tú solamente tú tienes como medium que asistir a las sesiones y dar tu comunicación, pero solamente lo haces aquí en el centro, ¿entiendes? Porque ahora que eres medium te van a llover las peticiones. Uno querrá saber de su madre, el otro querrá saber de su padre, otro de su nieto, y tú tienes que estar en buenas condiciones y te vas a echar a perder. Tú te vas a trabajar en tu obra que tienes que ganarte el sueldo. Y los domingos por la tarde vienes aquí y haces de medium parlante y nada más. Y si haces eso me lo vas a agradecer siempre y vas a tener una mediunidad sana. Si no, tu mediunidad va a ser una pesadilla. No te pongas en tu casa a escribir cosas ni mensajes, que tienes que descansar y hacer tu trabajo. Tu medium parlante los domingos por la tarde. Y ya está. Y así fue. Él nunca fallaba. Siempre iba y trabajaba con Amalia. A finales de agosto de 1877, un día entra Luis Llach en el cuarto de Amalia y le dice a Amalia, tienes que empezar una nueva campaña. El Diario de Barcelona ha traído un artículo dedicado al mundo de los espíritus, donde hablan del espiritismo diciendo que es una monstruosidad, y tú vas a contestar en este diario diciendo lo que es el espiritismo. Lo escribe un tal Manterola, que era un religioso y diputado carlista.
Ella dudaba porque ella decía que, bueno, que este era un señor político, un diputado, una persona, un alto cargo de la Iglesia que ya no se veía con capacidad para discutir. Pero Louis Jas le insistió, y en abril de 1878, en el Comercio de Barcelona, le responde a Amalia Manterola y le dice una cosa preciosa, porque claro, el espiritismo, como estaba subiendo, la Iglesia Católica estaba un poco preocupada y lo estaba poniendo verde, ¿no? Y además lo relacionaban con el anarquismo, con la masonería, porque como hablaba de renovación social y a esos movimientos, pues lo relacionaba con esos movimientos políticos, ¿no? Y le contesta a Amalia y le dice, el espiritismo no viene a reanimar las muertas cenizas de las hogueras de la Inquisición, viene a sembrar las semillas del adelanto. Viene a repetir a los hombres las sublimes palabras de Cristo, amaos los unos a los otros. Viene a recordarnos el consejo de Solón, conócete a ti mismo. Viene a afirmar lo que dice Sócrates, que conocer no es otra cosa que acordarse, y que esperemos lo que esperaba aquel sabio, la aparición de ese día que no tiene víspera ni mañana. Viene a proclamar el principio filosófico de César Cantú, que decía el porvenir no es nunca la repetición de lo pasado. La Inquisición de ayer decía, fuera de la Iglesia no hay salvación posible, y el espiritismo de hoy exclama, humanidad, libre eres para creer. La razón derribó a los dioses, y hoy la razón es diosa, hacia Dios por la caridad y la ciencia. Esta es la síntesis del espiritismo. A partir de ahí se metió una serie de artículos discutiendo que se recapitulan en refutando los errores de la Iglesia Católica, que se puede encontrar en la biblioteca de la Federación Espírita Española, ese libro, esa recopilación de artículos de Amalia, que también se recomienda su lectura y su estudio, ¿no? En mayo del 79, a partir de ahí ya, con Louis Jas, pues ya se le dice a Amalia que dirija una revista de mujeres que se llama La Luz del Porvenir, que esto ya es un pelotazo absoluto, no solamente en Barcelona, sino también en toda España, en toda Latinoamérica. De hecho, una revista que tiene difusión fuera del espiritismo. La opinión que se tiene de la revista fuera del espiritismo es que La Luz del Porvenir, bueno, aparecía cada jueves en entregas de 8 páginas, compuesta una columna con artículos doctrinales y divulgación del espiritismo, con otros de carácter reivindicativo de los derechos políticos y sociales de la mujer o contra la pena de muerte. Esto estoy leyendo de la hemeroteca digital, fuera del espiritismo. Se considera una revista teísta, pero anticlerical y partidaria del racionalismo científico, que mantendrá duras controversias y polémicas con los clérigos, dirigida por una mujer que participará en la fundación de la Sociedad Autónoma de Mujeres y la Sociedad Progresista Femenina, las dos entidades punteras del feminismo laicista barcelonés. Amalia dirige la revista espírita Luz del Porvenir durante 20 años. Ahí hay miles de escritos, miles, ¿no? Y ahí es cuando aparece las memorias del padre Germán, que van apareciendo por capítulos, ¿no? Y referente al padre Germán, yo me quedo con las palabras de Amalia que le dedica a él, en las que dice: si yo he progresado algo en esta existencia, lo debo únicamente a sus consejos. Hablo de ese progreso íntimo, de ese mejoramiento que pasa desapercibido a los ojos de la generalidad, porque el hombre tiene muchísimos defectos que se asemejan a millones de átomos que solo se ven con un microscopio de los más avanzados, pero que a simple vista ni se adivinan siquiera, porque no hay la menor sombra de ellos. Esos defectos no los ve la multitud que nos rodea, pero el individuo siente sus efectos, puesto que obra dominado por ellos. Y hay muchas personas célebres por su talento, por su ciencia y hasta por sus virtudes, que miradas por dentro son, como decía Jesús, sepulcros blanqueados. Yo no era mejor que los demás y ahora soy más buena que los otros. Pero los consejos, dice, yo no era mejor que los demás, ni ahora soy más buena que los otros. Pero los consejos del padre Germán, dados en los momentos que más los he necesitado, tengo el íntimo convencimiento que ha operado en mí una reacción favorable. Nada vale el incienso del aplauso cuando uno se reconoce tan pequeño como los demás. No basta el hacer el bien por rutina
y por egoísmo, para adquirir fama de bueno. Es necesario sentir íntimamente el dolor de los demás y enjugar sus lágrimas, diciendo: qué felicidad, aún sirvo para algo en la tierra, aún doy sombra a pesar de mi pequeñez. Este es el agradecimiento que ella le tiene al padre Germán. Haberla hecho sentir ser buena, porque la ha hecho ser útil, porque la ha hecho conmoverse con el sufrimiento de los demás. Y autoconocerse a ella misma para ir eliminando todos sus defectos, que es uno de los objetivos que tiene el espiritismo, autoconocernos para ir eliminando defectos. Bueno, ya en esa época, en esa ya última época, pues ya voy terminando, hay colaboraciones en revistas ya de toda España y de toda Iberoamérica, ¿no? En México, la Ilustración Espírita de México, Yucatán, Montevideo, en Buenos Aires, hasta en Italia, Anuali, de lo espiritismo, internacionalmente, ¿no? En todos los sitios de habla hispana, ¿no? Y hay un detalle ya que voy terminando que quiero destacar en nombre de Amalia, porque ella, esto lo dice ella muy claramente. Dice: al recibir en el buen sentido de Lleida, me impresionó profundamente una carta que publicaba José Antonio Amigoy Pellicer. Y esa carta me hizo llorar de pena y de gratitud. Y como es una página de la historia de mi vida, os diré algunos fragmentos. Y este José Amigo Pellicer, desde el buen sentido de Lleida, dice en el periódico: formar por vía de suscripción voluntaria una pensión perpetua de 6.000 reales anuales a favor de la distinguida escritora doña Amalia Domingo Soler, con merecida recompensa a los eminentes servicios que ha prestado y continúa prestando a la causa espiritista o racionalismo cristiano. Se entenderá que aceptan y hacen suyo este proyecto todos los periódicos, tanto nacionales como extranjeros, que lo reproduzcan en su columna a la brevedad posible. Se recibirá con agrado todas las observaciones que tiendan a simplificarlo o a mejorarlo. Es decir, que en el periódico del buen sentido instan a que al suscribirse en cualquier periódico de España o de fuera de España haya una parte para pagarle una pensión y un sueldo a Amalia Domingo Soler, que ya está bastante viejecita y que lo necesita. Y esto Amalia lo expresa en sus memorias explícitamente como un agradecimiento. Y sabemos que en Latinoamérica se vuelcan especialmente con este dinerito que le van dando a ella. Por eso supongo yo que Amalia actualmente en el otro lado sigue estando agradecida a todas estas personas que ella, estando ya viejecita, le ayudaron con esa pensión. Y Amalia decía: mi gratitud será eterna para este tiempo, ¿no? El mes de diciembre de 1888, ahí le dan un aviso por la mañana temprano en el que le dicen que José María Fernández de Colavida, director de la revista de Estudios Psicológicos, estaba expirando, se estaba desencarnando. Y le dice Luis Llás: ¿qué vas a hacer? Y dice ella: yo quiero leer un poema. Y dicen: pues que los espiritistas de Barcelona no ven bien que las mujeres vayan a los entierros. Porque por aquel entonces, porque ella escribía en periódicos feministas, por aquel entonces la visibilización de la mujer todavía no estaba bien. De hecho, cuando ella participó en el Encuentro Internacional de Barcelona de 1888, ella parece ser que estuvo allí presente, salía en la foto y estaba sentada, pero no le dieron la palabra tampoco. Y hay un texto escrito que tengo que localizar dónde está, en la que ella misma dice: me tomaron como una estatua. Y quería contar este tema por su lucha con el asunto de la mujer, que para ella es fundamental. Y no quiero dejar de hacerlo, por eso cuento el detalle del entierro. Ella decide escribir una poesía en el entierro de Fernández. Y ahí al entierro le acompañan una serie de señoras de allí, de su círculo, y cuando se
pone delante del ataúd en el cementerio de Montjuïc a leer su poema, las mujeres que iban con ella las arropan y hacen un círculo a todas ellas, adquiriendo un protagonismo fabuloso, ¿no? Y esa escena a mí pues me produce mucha emoción, ¿no? Me gusta mucho, muy bonita, ¿no? Y bueno, yo quería ya terminar esta charla, ¿no?, que he tenido sobre las últimas palabras que ella dice en sus memorias, que son unas palabras de esperanza, refiriéndose a ella misma si tiene que volver a la Tierra. Sabéis que el planeta Tierra es un planeta donde no reina la fraternidad. Nosotros vemos todos los desastres de guerra, de pobreza y entre el ser humano que hay, y a pesar de todo eso, pues Amalia decía que ella confiaba en sus últimas palabras, los últimos tiempos de estar aquí, que ella confiaba en volver a la Tierra cuando se hubiera regenerado, ¿no? Y decía: confío volver a la Tierra con las blancas vestiduras de un apóstol del progreso para decir: alégrate, raza humana, ya no sentirás los rencores del odio, ya las guerras no ensangrentarán tu suelo, ya las envidias no te inducirán al crimen, las flores te darán sus perfumes sin herirte con sus espinas, las avecillas entonarán sus melodiosos cantares, la ciencia te ofrecerá sus inventos y sus descubrimientos maravillosos, el ángel de la caridad tenderá sus alas diciéndote: adiós, raza terrena, ya no necesitáis que yo te inspire, ya no tienes huérfanos desamparados ni ancianos desvalidos, ya no tienes viudas sin hermanos cariñosos, ya todos tenéis familia, ya no hay almas enfermas que mueran de frío en su soledad, ya os adivináis el pensamiento, ya os apresuráis a protegeros los unos a los otros, ya os amáis, ya sois uno para todos y todos para uno. Fraternidad universal. Adiós, planeta Tierra. Me alejo de tu suelo, porque ya no tienes pobres que necesiten vivir bajo el manto de la caridad. Y el ángel del amor y del consuelo, la divinidad de los atribulados, se alejará por siempre del globo terráqueo. Y con esto, con esas últimas palabras de Amalia que tiene en sus memorias, pues termino todo esto que quería contaros. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Me has emocionado muchísimo. Y yo creo que nos hemos quedado todos con ganas de más, de saber más, de acercarnos más a ella, de conocerla, la dimensión, ¿no?, enorme de este espíritu, de esta mujer maravillosa, con una vida tan dedicada a los demás, tan volcada en, efectivamente, ¿no?, en consolar, en enseñar a los demás también a conocerse, ¿no? Es algo maravilloso, ¿no? Algo maravilloso, y qué poquito la reivindicamos todavía, Amalia, ¿no? En todas las dimensiones, porque es verdad que la conocemos mucho como espiritista, como tú has dicho, Pedro. La conocemos mucho como espiritista, o eso creemos, ¿no? Pero esta mujer tiene una dimensión en otros ámbitos muy, muy digna de reconocimiento y muy digna de ser reivindicada también como feminista, como luchadora también por los derechos sociales. A ella, como a tantos otros espiritistas de esa época, les debemos mucho. Nuestra sociedad les debe mucho, muchísimo, en conquistas sociales, en reivindicación de derechos, en hacer visible lo invisible, el sufrimiento, la miseria, tantas cosas, ¿no?, que adornaban aquella sociedad.
Adiós.